Voy a pasar Eh, las horas extras. está. Bueno, hoy es nuestro último webinario del año de SOARSO. Estamos todos muy contentos y yo muy agradecida particularmente al trabajo de Nancy Padín y de Marisa Socas, que laburaron un montón y se sumaron a mi obsesión de hacer 500 millones de actividades para, bueno, para estar presentes en este raro momento que nos toca vivir. Y bueno, hoy particularmente es un día, como dijo Luis, de fiesta, y para mí particularmente porque me encanta que esté Luis acá hablándonos a nosotros, que es el jefe de dermatología del Hospital Italiano, y fue el jefe de dermatología del Hospital Eva Perón, y fue residente de CENIC, y es magíster no sé en qué, nunca me acuerdo, y le encanta todo esto de la precisión y la dermatología, y nos lleva a todos a estudiar y aprender, a mí farmacoeconomía, para poder ayudarlo en el libro. Así que bueno, Luis, todo tuyo, gracias por estar y gracias para todos los que nos siguen acompañando a pesar de ser ya casi Navidad. Si hablas de precisión, podría decir que tengo conflicto de intereses con Rolex, pero precisión en otro sentido. Bueno, gracias, y la verdad que lo que hicieron Nancy, Paula, Cris, este año fue maravilloso, con millones de actividades, y nada, me parece glorioso lo que hicieron. Bueno, voy a intentar decir algunas pavadas. Me pueden interrumpir cuando quieran, no hay ningún inconveniente. Y nada, y vamos charlando. Bueno, no tengo conflicto de intereses con la charla, más que compren el libro que está a 1.000 pesos y con eso alimento a mis hijos. Eh, bueno, si uno piensa en qué oportunidades de una enfermedad crónica puede intervenir, uno tiene varios momentos, ¿no? Tiene el momento de antes del diagnóstico, o sea, cuando la cosa está por empezar, tiene momentos en los cuales empiezan los síntomas para poder intervenir, tiene momentos en los cuales se hace el diagnóstico y donde hay una definición de cuál es el tratamiento. Luego, cómo vamos a lidiar con los problemas relacionados con el tratamiento, y luego, más tarde, cómo es vivir con una condición, con una enfermedad, con un cáncer, con psoriasis o lo que sea. Entonces, esto simplemente es para mostrar que hay un montón de lugares donde uno puede trabajar para tratar de lograr o de mejorar las condiciones de vida. ¿Y qué es lo que se suma en el 2020? ¿Qué es lo que tenemos? No voy a descubrir la pólvora, sino voy a mostrar muchas cuestiones que están ahora, digamos, en la línea de partida. Tenemos la genómica, tenemos la transcriptómica, tenemos la proteómica, tenemos todo lo relacionado con información de radiología, de imágenes, tenemos los biosensores cada vez más populares, todos nuestros celulares tienen alguna forma de captar algo, ya sea la radiación ultravioleta, la frecuencia cardíaca, lo que corremos, etc. Tenemos el epigenoma, y cómo lo que se transcribe termina siendo otra cosa diferente a lo que era inicialmente. Y luego todo lo que está relacionado con el exposoma, que es todo lo no genético, tan importante para casi todo en la vida, salvo una enfermedad genética pura, autosómica dominante, que te condicione todo el resto de tu vida. Y el estado de salud, entonces, no está solamente definido por la parte genética ni por las exposiciones, sino también por la condición socioeconómica, por el estilo de vida de cada uno, y por otras exposiciones exógenas, como puede ser donde se vive o donde uno trabaja. Y esto, Fernán Quirós, que es un brillante entendedor de estas cosas, suele decir, es un código genético y también el código postal. No es lo mismo vivir en Barrio Parque, como Cristina, en un penthouse, que vivir en algún lugar más alejado. Así que todo esto
condiciona, no es lo mismo el acceso, no es lo mismo vivir en la puna con la radiación ultravioleta que hay allí, no es lo mismo vivir al lado de un volcán, bueno, todas esas cosas que ya sabemos son importantes y que van a modificar la salud entendida como un todo. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, para la psoriasis, esta imagen la puse en una charla de Novartis, que fue hace poco, que es una revisión de metaanálisis sistemático de Cochrane, en los cuales compararon todos los tratamientos entre ellos, contra placebo y qué sé yo, para psoriasis, y hay un montón de opciones, y bueno, cómo uno elige, ahora si nos enfocamos en psoriasis, ¿qué antiinterleuquina 23 va a elegir uno? Ahora, la verdad, no. Si yo le tengo que dar a Paula ahora Rizan o Tildra no, Rizan o Bucel, la verdad que tengo que tirar la moneda, porque no tengo nada en qué basarme, en qué va a ser más efectivo o que va a tener un efecto adverso. Y esto que es un capítulo entero del libro, y que es una parte fundamental, porque hay mucho mito y hay mucha boludez acerca de la importancia de todo, de cómo la inteligencia artificial va a modificar todo, pero lo que necesitamos es datos. Y los datos más fehacientes, más confiables que podemos obtener están en la historia clínica. Y los invito a que cada uno revise cuánta información tiene en la historia clínica, si es mucho o poco, de qué calidad, cuánto está estructurado, cuánto está como dato cuantificable, medible, para que se den una idea, un dato estructurado es aquel que se puede exportar automáticamente a un Excel. Eso es un dato fácilmente recuperable. En cambio, si uno pone, por ejemplo, hoy vino el paciente de vacaciones, se fue a esquiar, volvió con un hongo en los pies, se golpeó la cabeza cuando salió la aerosilla, todo eso es nada recuperable. Pero si uno pone en un casillero, el paciente tiene PASI 14, en otro que le indica la medicación empieza con metotrexato, no tiene artritis, luego a los 2 meses dice tiene un PASI de 8, eso es algo espectacular. Cuantos más datos estructurados tengamos, más fácil va a ser que podamos adoptar las tecnologías del futuro, por llamar de alguna manera los algoritmos, que es la esencia de todo esto que estamos hablando. Pero es importante que uno sepa que contribuye desde el vamos, escribiendo no en papel, porque eso queda para los archivos, y sí haciéndolo en historias clínicas, lo más inteligente posible, pero que tampoco sean tan sofisticadas que uno se aburra y las termine detestando. Y todo esto ha virado, y en el libro lo tratamos mucho, hacia lo que es un empoderamiento del paciente, y que el paciente, que la historia no esté centrada en la facturación o en un mero proceso administrativo, sino que sea, que gire, que sea paciente céntrico, que esté el paciente ahí, que todo esté alrededor de él. Los estudios de imágenes, los portales, los biosensores, la historia clínica, todo relacionado y todo vinculado hacia un solo lugar, e idealmente que pueda tener interoperabilidad, o sea, si ella se va a un hospital donde está Cheryl Distel, por ejemplo, en Bahía Blanca, ella pueda abrir la historia clínica electrónica de ese lugar y que pueda acceder a toda esta información. Todo eso que parece una pavada, que no tiene nada que ver con esto, es fundamental para el seguimiento, para el seguimiento longitudinal y para la captación del dato, que es lo más importante, porque sabemos que los pacientes algunas veces se olvidan qué es lo que le pasó, nadie tiene en claro bien cuál fue la medicación, cuánto tiempo que recibió, por ejemplo, los estudios de laboratorio, todo lo que queda en papel termina quedando en el olvido con algún archivo. Entonces esto es el primer cambio de paradigma, que pasamos de que idealmente cada uno tenga una cosa separada, que sean todos entes pues,
compartimentos estancos y que esté todo relacionado, y esto, Internet, obviamente, los celulares y la interoperabilidad permite que uno sea el dueño de esa información y que pueda disponer de ella y llevarla hacia donde quiere. Esto es muy diferente a lo que era hasta hace 10 años. Esto es lo ideal, obviamente. Hay pocos lugares en el mundo que lo tienen. Nosotros estamos trabajando mucho en eso, pero con un montón también de fracasos y de aprendizajes en el medio. Y el segundo, el cambio de paradigma, que es más conocido, es todo lo que son los algoritmos, todo lo que es inteligencia artificial, aprendizaje profundo, deep learning, etc. Todo lo que se llama minería de datos. ¿Cómo hacemos para que las cosas que para nosotros no tienen ningún sentido lo tengan? Y eso es de lo que va o de lo que tratan estos algoritmos. Tratar de darle una ensalada de datos y que de ahí salga algún patrón que nos permita predecir, prevenir algún acontecimiento. Esa es la esencia. Vamos a ver algunas cosas, algunas aplicaciones o algunos puntos donde nos parece importante. Este es un paciente que obviamente tiene un melanoma del pie. Este es un paciente de leva. En estos casos es bastante fácil, pero pensemos, digamos, cuántas especialidades tienen un problema que va a afectar a 1 de cada 5 hombres o 1 de cada 6 mujeres, ¿no? Es algo extremadamente prevalente, con una incidencia altísima y la cual nos obliga, si bien no van a morirse, el 95% de los pacientes con cáncer de piel no se va a morir, termina siendo una cuestión epidemiológicamente muy importante. Y sabemos que detectarlo en épocas tempranas es mucho mejor, y sabemos también que hay algunas poblaciones con alto riesgo. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que estas poblaciones nosotros las podemos nombrar por un examen: el que tiene muchos lunares, el que tiene muchas pecas, el que es pelirrojo, el que tiene alguna inmunodeficiencia. Pero quizás podamos encontrar a través de estos análisis con algoritmos personas como, por ejemplo, en Taiwán, saben que los taiwaneses que toman furosemida o algún otro diurético tienen un riesgo incrementado de tener cáncer de piel no melanoma, especialmente queratinocítico vasocelular. Y esos son datos que hubiesen sido imposibles de analizar y de sacar una conclusión a partir de los estudios tradicionales, porque ninguna plataforma tradicional te permite analizar 23 o 30 o 40 millones de historias clínicas y ver que de golpe los pacientes que tienen más diurético tienen un riesgo más elevado. No quiere decir nada, pero les quiero poner un ejemplo de cómo a veces cosas que no son específicas o que pueden sonarnos ridículas en algún punto, porque no están relacionadas con la radiación ultravioleta o la mitosis de los queratinocitos, pueden tener algún impacto. Y estas curvas muestran solamente que el cáncer de piel está en franco aumento, y entonces de vuelta volvemos a este cuadro y vemos, bueno, ¿dónde actuamos? Tenemos el tema del diagnóstico precoz, tenemos el tema de la decisión terapéutica y tenemos el tema del seguimiento. ¿En dónde podemos intervenir con estas nuevas tecnologías? De nuevo, estos dos pacientes de levaperón, muchas veces el diagnóstico es sencillo, no necesitamos de nada sofisticado, pero otras veces tenemos estos pacientes con un montón de nevos irregulares. Se me ocurre acá alguna médica de mi servicio que está escuchando, que tiene muchos lunares y que tiene que hacerse dermatoscopías frecuentes. No es tan fácil quizás sí para uno como un desafío personal si ve un paciente por día, pero si de golpe tiene que haber 30 pacientes como estos en el día y cada uno tiene 100 lunares, imagínense la cantidad de concentración. Y muchas veces las computadoras nos dan eso, nos solucionan el tema del cansancio, porque las computadoras no se cansan. Y eso no es poco para una actividad repetitiva. Y otras veces tenemos las lesiones en lugares donde no es tan conveniente o tan fácil de
biopsiar y para el cual quizás algún algoritmo nos vendría bien. De nuevo, algunas lesiones grandes, el ojo, las uñas. ¿Y qué opciones tenemos para esto? Bueno, esto ya lo saben ustedes, así que no voy a hacer mucho verso con esto. Tenemos la dermatoscopía y tenemos los famosos PhotoFinder, Molemax y todas estas marcas, en las cuales podemos ver estos patrones. Y estos patrones estas imágenes resulta que tienen patrones. Y estos patrones, a través de un entrenamiento, uno las puede ir condicionando hacia tener una sensibilidad y una especificidad que nos alcancen para predecir o para determinar el riesgo que tiene una lesión dada de ser benigno o maligna. Obviamente que tiene un error y no es perfecto, tampoco es una basura, pero estamos en un proceso de ir mejorando esto paulatinamente. Dentro de las redes neuronales se usa la convolucional. Yo de esto no sé nada, simplemente sé. Por eso les ponía los gráficos de el viaje de los pacientes. Yo le digo a los informáticos, yo necesito esto. Tengo gente con un montón de lunares y que el ojo humano se cansa, no es perfecto, etc. Necesito que me ayuden y me soporten esta detección precoz. Entonces vamos con nuestras 20.000 imágenes y les decimos, bueno, ayúdennos a colaborar con el ojo humano para que nos comamos menos melanomas y hagamos menos biopsias de las que hace falta. Cuando uno va viendo los estudios, este es el primero, Esteva, que salió en Nature, que es más característico, que se entrenó con casi 130.000 imágenes, pero no todas eran cáncer, había un montón de cosas. Y después están la mayoría de los estudios que están entre 5.000 y 20.000 imágenes. Nosotros nuestra red neuronal la entrenamos con 20.000 y son de la red esta de dermatoscopistas ISIC, que junta muchísimas imágenes, hace concursos y es bastante prestigiosa y es bastante seria en cuanto a que lo que figura etiquetado como melanoma es un melanoma. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo que lo sabemos desde hace un tiempo. Todo lo que un patólogo pone que es melanoma termina siendo un melanoma, y eso es difícil, ¿no? Y fíjense esta editorial de New England del año pasado, como, bueno, tenemos el Machine Learning, pero tenemos un problema tremendo que es que no hay un gold estándar, porque muchas cosas que antes eran melanoma, ahora no lo son, y por otro lado algunos lunares que no eran melanoma terminan haciendo metástasis. Entonces, por ahora tenemos el consenso de patólogos diciendo es melanoma o no es melanoma, pero no tenemos algo que nos permita determinar 100% si es melanoma. Y esto es muy importante porque cuando uno entrena una red neuronal, cómo va a etiquetarlos y cómo va a entrenar la máquina es estúpida. Si uno le dice que mi celular es un melanoma, todo lo que se parezca a un celular en el futuro va a decir que es un melanoma. Entonces, es tan importante esto. Y vuelvo a la historia clínica. Es muy importante cómo etiquetamos nosotros las cosas, cómo las cargamos y, por supuesto, si estamos usando el gold estándar, ¿no? Así que cuando uno dice, bueno, con las herramientas de hoy, con las posibilidades diagnósticas de hoy, esto es un melanoma, pero la máquina no va a hacerlo solo o per se. La máquina va a seguir o va a hacer sus vericuetos de acuerdo a nosotros cómo carguemos esa información. Y no sé si se acuerdan mucho de los juegos, vieron IBM contra el ajedrecista, después en el juego este chino-japonés del Go, siempre se tomaron las cosas como, bueno, el hombre contra la máquina, pero la verdad que no es así. Nosotros no queremos competir, queremos que nos ayuden y nos haga la vida más fácil y los pacientes tengan menos problemas. Es eso lo que queremos hacer. Entonces me pareció muy importante este artículo de este año, que hay muchos amigos nuestros, está la pareja estelar de Youssef Malvey y Susana Puch, está Argenciano, bueno, hay muchos muchachos, todos los dermatoscopistas del mundo, y este estudio que salió hace creo que 3 meses, nos plantea este tema de la colaboración y la importancia, digamos, cómo es
más importante, obviamente, para el que está menos entrenado, más nuevo, que para el que es más experto, que tiene mucha experiencia en esto. Y uno le puede pedir al algoritmo diferentes cosas. Puede decirle que te diga si es benigno o maligno, puede decirle que te clasifique por categoría, si es vascular, si es un nevo, si es un melanoma, si es un dermatofibrosarcoma. Te puede dar una probabilidad de que sea, y además acá incluyeron algo como una especie de consenso o votación. Entonces, de acuerdo a la instancia del trial, te daban la información equivocada, te daban la información correcta y te tomaban el tiempo y un montón de otras cosas para determinar quiénes se beneficiaban más del uso de la tecnología y una sugerencia, y quiénes eran más, no más reacios, sino que estaban muy confidentes de lo que lograban. Y que, no, si esto yo digo que es un vaso celular, es un vaso celular, aunque la computadora me diga que es un melanoma. ¿Saben en qué hubo más diferencias, más errores? En las queratosis actínicas. ¿Y por qué? Fíjense, en lo que dice GradCam son gradientes de calor. Quiere decir que donde más está en rojo, donde más rojo está, es donde más el algoritmo trabajó de alguna manera para determinar cuál era la característica de esta lesión. Y fíjense cómo en las queratosis actínicas lo que está más en rojo está afuera de la lesión, mientras que el resto de las lesiones están adentro de la lesión, la zona de mayor actividad. ¿Y esto qué nos dice? Es, ojo, porque la mayoría de las veces la queratosis actínica, la computadora la termina determinando como queratosis actínica por ver el contexto, ver la enfermedad de campo, ver eritema, ver algunas cosas que nosotros quizás nos enfocamos solamente la lesión y no ver que el tipo tiene una cara totalmente roja, llena de escamas, y nos enfocamos solamente en la pápula o tumor. Y que esto me pareció como muy divertido para aprender. Fíjense cuando tenemos que decir, bueno, este paciente ya está, ya lo diagnosticamos con melanoma precozmente o tardíamente, y pensamos, ¿tenemos un ensayo clínico para una persona exactamente igual que la que tenemos enfrente? Y la verdad es que no tenemos grupos de pacientes similares, pero lo más parecido al paciente no tenemos. Y entonces ahí es donde, más que hablar de medicina de precisión, hablamos de medicina de imprecisión. Fíjense, lo que es las drogas, estas son las drogas de mayor venta en el mundo hace 4 o 5 años. Fíjense, por ejemplo, el esomeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, hay que tratar más de 20 pacientes para que uno se beneficie. Fíjense con Humira, una droga bastante conocida para nosotros, con artritis. 1 de cada 4 a lo que les vamos a dar la droga se va a beneficiar. Infliximab para Crohn, 1 de cada 4. Copaxone para esclerosis múltiple, fíjense cuánto, necesitamos como 20 pacientes tratar para que uno se beneficie. Los estimulantes de colonia para la neutropenia, 1 de cuánto de 19 se van a beneficiar. Esto es en medicina de imprecisión. Esto es lo que realmente pasa en la vida de la práctica diaria. Nosotros le damos al voleo, le apuntamos al chimbo, pero muy pocos se benefician, y la mayoría de la gente va a recibir una medicación que no le va a surtir nada, y alguno de esos va a tener un efecto. Y yo acá un poco discrepo con mucha gente que dice, bueno, tiene un PDL1 positivo, entonces le doy un inhibidor del checkpoint, listo, ya estoy haciendo medicina de precisión. No, bueno, le estás dando algo que tiene el 40% de los pacientes con melanoma. Eso no es medicina de precisión. Quizás puede ser, en el caso de la mama, bueno, tiene ER2 positivo, tiene receptores de progesterona, tiene RCA positivo, bueno, ahí quizás puedes mezclar 2 o 3 drogas.
Pero esto no es medicina de precisión, esto es medicina, bueno, acercándonos un poquito al target. Si esto fuese medicina de precisión, a uno le da un inhibidor de BRAF, un inhibidor del PDL1 y no se moriría más nadie de melanoma, y la verdad que no pasa ni en Alemania ni en gente que tiene mucha plata. Entonces, ¿dónde está el secreto? No sé, pero seguramente está en todo esto, que es conocer el genoma de cada uno, conocer la epigenómica, la transcriptómica, toda esta información. Obviamente toda esta información nos excede a todos, a la capacidad de cada uno y a la capacidad de una sociedad científica, porque es una información infinita, casi infinita. Y esto es lo que se llama con las multiómicas, ¿no? Incluir a todas, incluido también el exposoma, incluido el estilo de vida, la radiación solar, etcétera, etcétera, las preferencias del paciente, todo eso. Todo eso necesita de un análisis para generar información a través de algoritmos. No hay forma de que podamos integrar toda esta información sin ayuda de las computadoras. ¿Qué otra cosa tenemos? Que esto me divierte mucho. Esto es la secuenciación de ARN de una célula simple. O sea, en general nosotros estamos acostumbrados a mandar una muestra de tejido y que esa muestra de tejido sea procesada y que esa muestra de tejido procesada sea secuenciada, amplificada y secuenciada. Pero ahora lo que se puede hacer es tomar una sola célula, un queratinocito, tomar un fibroblasto, un no sé, hepatocito, y a partir de ahí obtener la secuencia de eso. Que no se mezcle con los fibroblastos, que no se mezcle con ninguna célula sanguínea. Y eso seguramente nos dé una información un poco más precisa. Y lo otro que está buenísimo y que eso le veo un futuro, un pronto futuro de utilización, es la biopsia líquida, que es a partir de la sangre periférica tomar células tumorales circulantes o tomar directamente el DNA libre, como lo que se usa para las embarazadas cuando se saca sangre periférica y se analiza los cromosomas. Bueno, lo mismo para el cáncer y para detectar circulación en sangre antes que lo detecte el PET, ¿no? O que lo detecte la tomografía o el estudio que corresponda para el tumor. Así que esto es un estudio no invasivo, porque es sacar sangre, detectar ADN, ARN o lo que sea. Incluso se pueden detectar mutaciones o variantes que nos digan, bueno, no le des más BRAF, un inhibidor de BRAF, porque ya tiene otra mutación que no responde a un inhibidor de BRAF, por ejemplo, ¿no? En el caso de melanoma. Pero bueno, cuando se me preguntan, che, ¿hay mucha evidencia de esto? Y no, la verdad que no hay mucha evidencia de costo-beneficio de esto. Seguramente sea bueno, pero no hay. Y este estudio es también de este año, es la caracterización molecular de pacientes con cáncer, permite la combinación personalizada. Y este es un estudio que lo llamaron PREDICT. Fíjense, entonces, en estos pacientes con cáncer les midieron todos estos mecanismos de acción que vemos arriba. ACH, MAP kinasa, esto es lo del melanoma, lo que está relacionado con checkpoint. MAP kinasa es BRAF, MEK y todo eso, ERP. Y checkpoint inmunológicos son el PL1, la proteína P53, inhibidores del factor de crecimiento, PI3 quinasa, bueno, BRCA, receptores estrógenos, etc. Y fíjense lo que encontraron. Es un poco, a mí me costó varios días entender este trabajo, pero si uno va al cuadro C, puede ver que aquellos pacientes que tenían un matching score de más de 50, ¿y esto qué significa? Que que tengan detectadas determinadas anomalías y que uno las pueda bloquear en más de un 50%, o sea, supónganse, un paciente tiene una variante, una mutación en PATCH, tiene una mutación en BRAF y tiene una mutación en PD1 y uno le da esas tres drogas, o sea, bloquea más del 50% de las anomalías, la sobrevida
es significativamente mayor. Después podemos discutir, es mucho, es poco, etc. Pero esto es importante. Y si uno bloquea menos del 50% de todas las mutaciones con las drogas disponibles al día de hoy, la sobrevida es significativamente menor. Esto después, de nuevo, hay que verlo si es, una cosa es que sea estadísticamente significativo y otra cosa es que sea clínicamente significativo. Si uno va a gastar 32 millones de dólares por mes en un paciente para que viva 15 días, tal vez no sea esto tan importante. Entonces, ¿cómo llegamos a estas cosas? Esto es simplemente con las mutaciones que uno puede encontrar en los genes, y ya ahí, bloqueando eso que encuentra, ya hay unas diferencias significativas en la sobrevida. Imagínense si involucramos todo lo que es la transcriptómica, la microbiota, etcétera, etcétera. Toda esa información es una inmensa cantidad de volumen de datos y tiene que ser contrastada con o por algoritmos entrenados, y para eso necesitamos, de nuevo, información estructurada y que haya sido cargada sabiamente, con poco error, etiquetada adecuadamente, y con las redes neuronales que, de nuevo, hayan sido adecuadamente entrenadas y validadas. Esto, digamos, puesto en modelo tipo jardín de infantes, la idea es incorporar información relacionada con su historia de salud, con el estatus socioeconómico, etcétera, con los clinical outcomes de pacientes con un patrón o con características similares a ellos, y que nos digan, bueno, este paciente se va a beneficiar más con el tratamiento A o con el tratamiento B. No solamente porque tengamos que detectar una mutación de BRAF, porque si decimos, bueno, tiene un melanoma, y lo único que hacemos es, tiene BRAF positivo, le damos bemurafenib o la que sea, bueno, eso no es, de nuevo, no es medicina. No estamos incorporando la microbiota, la transcriptómica, etcétera, etcétera. Eso es lo que les quiero transmitir. Para el final, algo que me apasiona, que es el tema de CRISPR. Me da vergüenza decir esta enfermedad delante de Paula y otra gente. Son las epidermolisis ampollar, que bueno, tienen una causa genética bastante clara, establecida, que muchas veces es la misma. Y para esta clase de enfermedades tenemos el recurso de la edición genética, solamente con fines experimental, pero más que, a mí me gusta la palabra editar, porque incluye todo, copiar, pegar, cortar, y un montón de cosas que se pueden hacer con estos métodos. Hay un montón de métodos, simplemente me voy a dedicar al CRISPR-Cas9, que es el premio Nobel de este año, que ya, bueno, es súper conocido, ya los pacientes vienen a pedir que le hagan un CRISPR, más o menos, y es un mecanismo apasionante, ¿no? Porque esto deriva de cómo se defienden las no, las bacterias de los virus. Y fíjense, cuando una bacteria recibe un virus y logra sobrevivirlo, esa componente, esa secuencia es incorporada al ADN propio del paciente, como una biblioteca. Entonces, estas células Cas, en particular la 9, pero hay 20 millones de Cas distintas, deambulan por el citoplasma buscando secuencias genéticas que no les sean propias, que sean ajenas. Y cuando encuentra una que coincide con lo que tiene almacenado, se activa un proceso de destrucción de estas secuencias. Pero, por suerte, estos Cas pueden ser modificados, readaptados, y uno los puede llevar a que, si bien destruyan alguna secuencia, por ejemplo, en el Duchenne, una enfermedad de Duchenne, que es esta distrofia muscular, es mejor no tener la secuencia alterada que tener la secuencia alterada. Entonces uno puede, de alguna manera biotecnológica que desconozco,
y entrenar a la célula para que vaya y destruya esa secuencia de ADN en todas las células y que no se transcriba más la proteína. Y digamos, es apasionante cómo uno puede entrenar a las enzimas Cas para que terminen haciendo en el ADN lo que uno quiera, ya sea cortar y pegar o agregar alguna secuencia, o simplemente cortar o agregar una secuencia. Este trabajo también fue muy paradigmático desde hace unos años, en el cual le regeneraron a un paciente con un vector retroviral que expresa la extensión de LAMP3, que es una proteína de la unión que está alterada en estos pacientes con la epidermolisis ampollar. Y fíjense, el paciente antes y después, a la izquierda está el antes y a la derecha está el después, pero lo que les quiero mostrar, esto es medio parecido a lo que está pasando con las vacunas, ahora creo que la de Pfizer y la otra, que son vacunas que tienen ARN mensajero de algunas de las proteínas del coronavirus. Y fíjense, en estos pacientes le tomaron una biopsia de 4 centímetros cuadrados, que esto es 2 por 2 centímetros, lo cultivaron en feeder layer, que es el cultivo habitual de queratinocitos, y le agregaron adenovirus con la proteína que estaba anómala, mutada o disfuncional, lo pusieron a cultivar, a partir de ahí se obtuvieron tejidos más grandes, y estos se fueron incorporando al paciente de a poco, ¿no? Y fíjense que le pasaron más de 1 metro de piel. Y esto es tomar piel, hacer un trasplante autólogo, pero en realidad es modificado genéticamente porque se le agregan los adenovirus, que son súper replicantes, con la proteína LAMP3, y entonces vemos que con la inmunofluorescencia lo que no estaba en la admisión, arriba a la derecha, del paciente, y que debería estar en una piel normal, cómo va tomando color y volumen, cómo se va poblando la zona de la unión dermoepidérmica con células, con queratinocitos equipados con esta proteína anómala. Hay un montón de cosas que uno puede hacer con los CRISPR-Cas9. Puede editar genes, puede bloquear algunos ARN mensajeros de transferencia o lo que sea, puede regular, puede modificar a nivel del epigenoma, puede hacer diagnóstico por imágenes, ya que todas estas secuencias de ADN se les puede incorporar un fluorocromo y verlo, por ejemplo, en una hibridación in situ. Así que el potencial de esto es enorme, y esto es la verdadera medicina personalizada. Pacientes que tienen una mutación, que se les detecta, que se les prepara un virus o un vector, con lo que sea, con una secuencia complementaria, una secuencia que bloquee, una secuencia que estimule, modifique el ADN, para que a partir de ese momento la proteína que se debe sintetizar o que no se debe sintetizar cumpla con su función. Bueno, todas estas pavadas están en este libro, que no les recomiendo, y bueno, y les agradezco a todos por estar ahí. Buenísimo, Luis, gracias. Súper, bueno, claro dentro del despelote que hablaste, pero creo que nos abriste un mundo nuevo a tantas cosas temidas muchas veces, ¿no? Yo, la verdad que no hace tanto, me parece que uno cuando hablaba de estos temas, no particularmente lo que hablaste, sino este tema de la máquina que nos iba a reemplazar y todas esas pavadas que la gente decía, había mucha resistencia, ¿no? Acerca de la ayuda que podíamos tener eh, simplificando a través de inteligencia artificial o de entrenar a las máquinas un montón de nuestras tareas. Y entonces yo te pregunto, ¿nos van a reemplazar las máquinas? Ojalá, pero no creo. No creo, porque no creo, porque mira, hay una frase que dice alguien de Harvard, ahora no me acuerdo, que está en el libro de Topol, que dice: si un médico puede ser reemplazado por una máquina,
ese médico merecía ser reemplazado por la máquina. Así que tenemos un montón de cosas nosotros ahora fuera del contexto de coronavirus, que es la cercanía, tocarlos, mimar a los pacientes y coachearlos, que todo eso es lo que quizás sea más el futuro. Quizás en el futuro, dentro de 10, 15 años, tengamos que decidir, bueno, qué droga le tenemos que dar, sino acompañarlo y decirle, bueno, no sé, tenés que separarte, qué sé yo, tenés que tener más hijos, ¿no? O sea, alguna cosa, comprar acciones de Zoom, si hay otra pandemia, me parece que va a ir más por otro lado, ¿no? Más que de decidir o decir, este lunar es bueno o malo, eso sí, lo van a hacer, pero todo lo demás no. Nadie te va, ninguna computadora te va a agarrar la mano, o tener miedo, ni todas esas cosas que sigue. No, yo no tengo ningún problema y me encantaría que me reemplacen un montón de cosas, ¿no? Totalmente, para el control de nevos, para todo el olicomicosis, todo eso me puede reemplazar una máquina. Ayer recibí un informe de Vir González, de allá de un diar, de una paciente. Y yo digo, pobre, no sé, que tenía 35 lunares informados. Yo digo, pobre, esta de 10 pacientes, 15 por día. Y en un momento te pones a pensar, bueno, ¿y hoy qué voy a comer? ¿Viste? Y la máquina no le pasa eso. Entonces, no hay que ser tan obtuso. ¿Viste? No. Nosotros, por ejemplo, ahora lo incorporamos en el proyecto a Gaby Salerni, que es un crack y vive haciendo esto y feliz de la vida. Y no hay competencia, nadie va a perder el trabajo, no sé, me parece que no pasa por ese lado, es como ponerse al teléfono celular, ¿viste? No, todos no se adaptan, y además la gente después va a querer, yo le digo a mi gente, la gente va a querer después que cuando uno decía el tratamiento, y el sistema que dijo, no va a venir, o va a seguir confiando en Cristina, ¿viste? No. Así que no, me parece que es un complemento. Pero nosotros tenemos un rol muy activo, no es que esto va a venir solo por antonomasia, bueno, cayó un día, como no es una caja de alfajores. Si nosotros somos responsables cuando escribimos las cosas, ¿entienden? Si el patólogo pone que era un melanoma y de golpe era un dermatofibroma, nosotros lo asentamos de esa manera y bueno, vamos a ser cómplices de que la cosa de mal, ¿entienden? Es muy importante eso, porque no es una fórmula matemática. No tengo idea cómo funciona, pero es fundamental que uno lo cargue de la manera correcta. Entonces ahí somos todos medio cómplices. ¿Me explico? Por eso Luis, hice hincapié de la historia clínica, ¿no? bueno, justamente yo quería volver a eso, porque vos mostraste, bueno, es claro la historia clínica que tienen ustedes, y bueno, que el italiano fue pionero en cuanto a la historia clínica electrónica, y claramente está súper bien desarrollada, pero uno ve que hay un montón de modelos que andan dando vuelta de historias clínicas, donde la verdad que la forma de estratificar, o la forma, esto que vos decías, de marcar casilleros, o que se pueda extrapolar a un Excel, no está tan desarrollado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo uno que no está en una institución como el italiano, bueno, no sé cómo es la del alemán, logra acceder a un tipo de historia clínica así? Porque de hecho, bueno, consultorio móvil está lejos de tener estratificación, digamos, tan determinante. Si bien podés poner diagnóstico, ponés por un montón, te quedan un montón de cosas afuera, ¿no? Igual consultorio móvil está muy bien, ¿eh? Está buenísima y podés filtrar un montón de cosas. Lo que pasa es que es importante cargar por ocuparse, que una vez yo completo todo en el mismo casillero, y eso es lo que no hay que hacer. Sí, hay muchas, me parece más, bueno, en una charla del futuro y terminamos hablando de lo básico que es la historia clínica. Pero es tan importante, porque bueno, ahora con Paulita estamos haciendo un estudio de incidencia de dermatitis atópica. Bueno, ponete a buscar en las 100.000 historias de ahí, en las 3 millones, ¿cuánto te dan? Claro. 14 aparecen. A nosotros nos pasó, no está Valiangle por ahí. Hicimos algo que ahora, bueno, ya salió, está publicado, está por publicarse, así que lo puedo decir, pero dijimos, bueno, a ver cuántos pacientes, acá están, ¿cuántos pacientes tienen dermatitis atópica adulta en el hospital italiano? Aparecieron, hay 3 millones de historia clínica, dato, 18. Así que
o sea, la incidencia es muy baja o estamos haciendo todo como el culo. No, esto es vida real, no les estoy mintiendo, ¿no? ¿Entienden? Entonces, bueno, el sistema es súper inteligente, hacemos un bot y va a buscar, y apareció un 18. Bueno, y después la mayoría tenía eczema de manos, otro, no sé, es muy, muy difícil y todo esto no es magia, como decía alguien, es analizar un poco más rápido las cosas que uno carga. Ahí, a Vale, ¿querías decir algo? No, sí, que digamos los diagnósticos no están bien cargados y ese es el gran problema que tenemos con las historias clínicas, ¿no? Que todo se evoluciona como control de salud, entonces cuando uno quiere buscar un diagnóstico te volvés loco y tenés que terminar mirando historia por historia y buscando evolución por evolución y juntando criterios y juntando datos como para arribar a un diagnóstico. Más el subdiagnóstico de algunas enfermedades en adultos, como la dermatitis atópica, que están subdiagnosticadas. Entonces, eso dificulta todavía más el trabajo, digamos, si uno quiere hacer trabajos epidemiológicos. Así que, bueno, el buen registro va a hacer que en el futuro podamos hacer mejores trabajos y que reflejen más la vida real de lo que pasa en los centros y que no sea solo así al azar. Igual me pareció re interesante, Luigi, lo que contaste más temprano, que me parece primero que es interesante que nadie nos enseña a escribir historias clínicas, a cargar correctamente, a la importancia que tiene. Los abogados nada más, ¿no? Bueno, pero no te enseñan a completarla bien para alimentar el algoritmo, te enseñan a completarla bien para cubrirte el traste, que no es lo mismo. Claro. Y todavía, y eso que también dijiste, que de la importancia digamos, de que no es importante y de que no suma que el paciente se fue a esquiar y se golpeó la cabeza, cuánto igual, o sea, no suma para alimentar el algoritmo, pero cuánto sí suma para esta otra cosa, la relación médico-paciente, la agarrada de mano, digamos, que vos anotes que el paciente eso suma, pero no para el algoritmo. No, yo lo que te quise decir no es que no suma, es muy importante, pero es difícil de recuperar, Paulina. Obvio, es un dato que no se puede chupar de la historia. Esto, pero es súper importante. Totalmente, no, totalmente. Pero bueno. Pero me parece que eso, que nadie nos enseña cómo completar una historia que después pueda servir para alimentar a la inteligencia artificial, también porque fue algo, digamos, porque nuestra manera de aprender es de profesor, digamos, de mayores a menores, así como jerárquico, y cuanto más lejos estás del inicio, menos posibilidades tenés de conocer de qué se trata esto, ¿no? Yo te digo, es muy bueno que decís, porque bueno, una parte de la biblioteca nos dice cómo hay que hacer la historia clínica para defendernos en un juicio, otros, y básicamente en todo el mundo, cómo tenemos que facturarlo para que no nos caiga las horas sociales, y bueno, hay que transformarlo en que sea algo productivo para los pacientes y para nosotros. Vos fíjate, por ejemplo, vos le decís, busca vacaciones al algoritmo, y te busca, el paciente no se fue de vacaciones, o otro, se fue de vacaciones 3 veces este año, y es un quilombo, ¿entiendes? Hasta que no haya técnicas de lectura inteligente, lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que está bastante en pañales, todo esto va a ser difícil, que entiendan, no se fue de vacaciones o se fue de vacaciones, es muy difícil. A eso me voy, y es fundamental eso, ¿no? Euge, ¿querías decir algo? Te veo que te dejo. No, que a mí me pasa, acá en el interior lo que pasa es que las historias clínicas son muy diferentes los sistemas, a mí me cuesta acostumbrarme a cada historia para tratar de escribir y termino escribiendo en un casillero por lo general. Luis, y para la pregunta poder atender en tiempo y forma, pero sí anoto, sí, o sea, a mí a veces me parece importante anotar datos sensibles de los pacientes durante la consulta. Me resulta útil por más que no sirva para los algoritmos, pero después por ahí me sirve para retomar o relacionar por qué les pasaron ciertas cosas. Totalmente. Luis, y te hago una pregunta. Está buenísimo, pero uno tiene la sensación que, a diferencia de lo que pasa en otros países, donde hay una historia clínica única, y donde todos, bueno, acá estamos empezando a usar historia clínica, bueno, hay muchos con consultorio móvil, por una cuestión de que, nada, se promocionó, está gratis y demás, pero así todo, como dice recién Euge, hay un montón de modelos de historias clínicas electrónicas. ¿Cómo? Es muy complicado después, 2 preguntas te voy a hacer, juntar esa información de distintas historias clínicas
por el hecho de que sean modelos distintos. Esa sería una. ¿Y sería mucho mejor tener todos la misma? Bueno, mirá, es tan difícil que hay pocos países que lo tienen. Inglaterra, creo que, no, Canadá no, me parece que no, Dinamarca, Taiwán, y no hay mucho más. Ustedes ven los estudios, las revistas, y bueno, muchos de los dinamarqueses, asociación de tal y tal estudio poblacional, y revisan 700 millones. Bueno, eso porque tiene historia única. Pero no hay muchos estudios. Después hay otro que es lo que se llama las legacy health record, que son las viejas. Son las compradas o son las enlatadas, y que no se le pueden hacer modificaciones. Y eso es un problema que tienen muchos los lugares buenos de Estados Unidos. Empezaron temprano con las historias, pero no una historia homemade o una historia muy versátil, y no le pueden agregar módulos. Suponete, si vos le querés agregar ahora genes, no tenés la forma de agregarle esa funcionalidad, y eso es muy difícil. Bueno, Fernán acá en la capital le estaba equipando todos los centros de salud con la misma historia, pero no me acuerdo si fuiste vos la que escribió el capítulo, ¿no? El capítulo 1 de la diversidad de actores, la diversidad de pagadores, de financiadores. Andá a decirle a Moyano que se asocie con el sindicato de los ojeros, y después que vaya con el hospital alemán, el israelita, y cada uno tiene su cuentapropismo. Pero estaría bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, bárbaro. Pero bueno, es un quilombo, es un bondi. Tenés que tener internet en todos lados, ¿viste? No, es muy difícil, muy difícil. No. Lugares muy sofisticados, digo, como Taiwán, Dinamarca, Inglaterra, pero Inglaterra, el sistema de salud es maravilloso, tiene 1 millón de empleados, es como, bueno, son ingleses. El resto de los países no tienen, ni España, no tiene historia clínica integrada, universal. Y bueno, es un problema, pero con eso, además, suponete, ahora te vas a ir a Mendoza, todo lo que hiciste acá en el italiano, ¿qué haces? Nada, ¿entendés? Es muy importante esto. Por eso es una charla sobre el futuro, pero veamos el presente, cómo estamos cargando las cosas. Bueno, yo debo estar por ahí, creo que Cari Malvido, que estaba escuchando, y debo reconocer que de mi consultorio es la única que llena todos los casilleros, yo no, así que Cari, felicitaciones, ahora que Luis estás haciendo bien las cosas. Muchas gracias, pero en realidad vengo de CEMIC, y CEMIC le ha copiado o comprado o pedido prestado al italiano el modelo de historia clínica, así que trato de hacer las cosas al estilo Masócolo. Muy bien. Estás dejando huella, Luis, por todos Tomar lados. whisky. Tomar whisky también. Cuando da la charla. Claro, tomar whisky estaría bueno. Me tiene que empezar a gustar nada más, me tienen que convidar mis hijos. Bueno, con esta charla tan gris, tan rica, ¿hay alguna pregunta más de cosas que nos pasó Luis, Nancy, comentarios? A Mari Que la queremos el perdonamos. libro, que queremos el libro. Ahora sorteamos. Nancy. No. Nancy, crack, que se cargó esto al hombro. No, gracias Luis, la verdad que re lindo, es como empezar a pensar de otra manera. Cosas que interesan, ¿no? Y quedo con lo que estás proponiendo de la historia clínica y demás, que también tenemos que hacer un cambio en el chip nuestro, ¿no? De cómo organizarse en el trabajo y cómo cargar historias clínicas y demás. Pero bueno, re linda Luis, re agradecidos, y re agradecidos a todos los que nos están acompañando durante todo el año. Mari, ¿querés decir algo? Sé que estás con una situación especial, pero por ahí tenés ganas de, aunque sea despedirte, aunque sea sin cámara. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, no tengo mucho que decir, la verdad, pero quería agradecer a todos los que se conectaron. Sé que ya cada jueves que nos conectamos era un tema, ya estamos todos cansados, llega fin de año y se nos hace cuesta arriba a todos, pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias Luis por la charla de hoy. Y bueno, gracias Cris y Nancy por todo el trabajo del año, que fue un gran equipo y del cual estuve muy, muy, muy contenta de formar parte.
Bueno, vamos al sorteo, gracias Mari. ¿Estás por ahí? El sorteo es con una super programa, porque no podíamos hacerlo a mano como hicimos en ECODA, porque venía Luis a hablar, entonces no vamos a hacer esa cosa de anotar el número en el papelito, así que nuestra asistente... Pensá un número, Cris. No, hoy tenemos tecnología, así que... Sorteamos un libro tuyo, Luigi, al mediodía. Bueno, voy a compartir pantalla, no es un ¿En serio? super programa, pero va a colaborar. Bueno, mientras tanto aprovecho para agradecerle también a nuestra mano derecha absoluta, Sandra, nuestra secretaria de lujo, que está siempre ahí ayudándonos en todo. Y de paso le vendemos al estándar. Bueno, acá ya cargamos a todos los asistentes, ya están todos. Así que cuando vamos a sacar los 2 libros juntos, ¿le parece, doctora? Vamos. Bueno, Sí, ponemos sí. los 2. Aquí estamos todos, están todos. Bueno, ¿Es transparente hacemos el esto? sorteo. ¿Perdón? Sí, Luigi, es transparente. Súper. Yo no me veo en la lista, así que me parece que no es muy transparente. Karina Malvido Sí, está... estás. Sí, acá está. Ahí estás, ahí estás. Están todos, por eso estuve hasta el último minuto. Así que bueno, no tengo musiquita de suspenso, pero va el sorteo. Sale el bolillero. Ahí estamos. Bueno, ahí está, Tenemos puesto uno a Perla, Perla que te abra, y a Silvina Ruey. A ver, ¿Ves Perla. que había trampa? Que era trampa. Había trampa, era obvio. Se hace sorteo de nuevo, ¿eh? Está bien, bueno. Hola, sé si gracias. están, así que, A ver si listo. están. Silvina, Sí, ¿está? sí, yo estoy, Silvina. Más, Muy Estoy. bien. si Perfecto. conseguimos un código más. Bien, sí. Ahora pongo la cámara porque Perfecto. estaba trabajando un poco. No sé si se me ve. Bueno, felicitaciones. ¿Y Vamos Perla? a ver. Bueno, Bueno. gracias. Perla, Ahí está, Perla. Se vuelve a sortear. No, Perla dice Gracias. bien, bravo, gracias. Está escribiendo en el chat. Ya sé. Bueno, chicos, nadie más quiere hacer su reflexión. Gracias a todos por este año. Volveremos en marzo. Nancy quería abrir, pero yo, como soy medio hincha pelota, le dije marzo. Así que en marzo estaremos con energías renovadas. Y todos los que tengan ganas de tirar temas, de ganas que tengan que hacer webinarios, nos escriben a soarzo@soarzo.org y nos tiran temas. Y los que tengan ganas de hablar también, así, bueno, vamos haciendo cada vez algo más interactivo. Así que bueno, gracias a todos por haber estado y felices fiestas, vacaciones, lo que puedan. Gracias, Bueno, felicidades. gracias a todos. felicidades. Gracias a todos. Fiestas. Felicidades para todos. Bueno, Igualmente. felicidades, buen año. Igualmente a todos. Buen año. Genia, Sandra, genia. Gracias, nos vemos el año que viene.